se fraguó por la corteza, la lava se derramó, está intacto desde que se formó. Ahí está, míralo, es el último cratón. El último cratón. El último cratón. El último cratón. Es el último. No hay más. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al último Cratón en este segundo programa de esta tercera temporada, después del gran inicio que hemos tenido. Pues viene hoy un invitado bastante top también, Nicolás Piñón, bienvenido. ¿Qué haces, Albert? Sí. Gracias por la invitación. Un placer estar en tu casa. Aunque estemos en la mía. Sí, sí, ha habido bastantes problemas técnicos, pero bueno, al fin empezamos a grabar ya después de una hora y pico. Y bueno, pero bien, con un gran amigo y un gran geólogo que se fue por otros lares. De hecho, viene aquí a hablar un poco de todo lo que es las tecnologías, la inteligencia artificial, la programación, un poco relacionado con la geología, ¿verdad? Sí, a mí me gusta todavía decirme geólogo, pese que soy un geólogo que es como cuando enviaron a Matt Damon a Marte y estaba ahí un poco en terreno inexplorado, ¿no? Y un poco haciéndose camino al andar. O sea, al final, a mí siempre de chiquito viví en una casa donde se programaba, mi papá toda la vida programó y yo crecí con los ordenadores, entonces, bueno, siempre lo tuve cerca. Yo luego, por azar del destino, pues terminé estudiando geología porque era algo que me apasionaba de chiquito, los volcanes, los dinosaurios, los tsunamis, las cosas del entorno. Es que, claro, ahí es donde empezamos un poco para poner en contexto y tal. Nico es compañero mío de la carrera, compañero de promoción. Y un geólogo, bueno, yo siempre pensé que iba a ser un geólogo, pero vaya, de los buenos, porque tus notas y tu trabajo siempre ha sido excelente. Y me sorprendió mucho que cuando terminaste la carrera dijiste, no, si yo no voy a ejercer, me voy a la programación, ¿no? ¿Cómo pasas de la geología a la programación así? Bueno, yo mientras estudiaba programaba otras cosas, hacía aplicaciones, hacía páginas web, hacía un montón de cosas como para pagarme la carrera. Y cuando terminé la carrera tuve la oportunidad de entrar a trabajar a Suez, que hoy en día es Veolia. Y ahí me metí me metí de lleno en los datos que se trabajan con la geología. Primordialmente yo entré a hacer trabajos de hidrogeología, entonces trabajábamos con datos de nivel, datos de presión en la cabeza del pozo, datos de caudal, un montón de datos relacionados con la extracción de agua subterránea, que eran principalmente los trabajos que se hacían, pero luego también había modelizaciones, o sea, hacíamos un montón de cosas de lo que es un hidrogeólogo, pese a que también íbamos al campo, pero no tanto. Entonces, bueno, ahí yo ya también venía coqueteando con los sistemas de información geográfica, entonces al final no es secreto que los GIS a día de hoy son una gran herramienta para los geólogos. Entonces lo único que me hicieron ver los GIS es que yo podía compaginar lo que ya traía como un poco de fábrica, que era esto de hacer páginas web, programar, o sea, interactuar con el código, que siempre es algo como que causa rechazo o resquemor de es medio esotérico, y lo mezclé con la geología, ¿no? A través de un lenguaje de programación que se llama Python, que es el que QGIS en ese momento pues permitía. A día de hoy creo que ya permite programar con otro tipo de lenguajes, pero Python es como el lenguaje que si quieres hablar con los datos deberías escribir. Claro. Entonces, en Suez... Claro, perdona, es que para la gente que no tenga ni idea y tal, pues en geología hay muchos trabajos en donde se emplean programas informáticos, programas que requieren muchos datos, casi siempre, datos que, bueno, al fin y al cabo son tomados
a lo largo del tiempo, pues los geólogos al final vamos al campo, vamos haciendo mediciones, vamos tal, y luego se emplean, ¿no? Que es lo que se conoce como SIG, ¿no? Por si alguien no lo conoce, los sistemas de información geográfica o geológica, y hay muchos de esos programas que se emplean en trabajos, pues, tanto en hidrogeología como en programas de Geotecnia, ¿no? geotecnia, se usa mucho, geotecnia, y bueno, pues claro, Nico estuvo trabajando de hidrogeólogo por un buen tiempo. Y a partir de ahí, ¿no? Ya viendo un poquito, ¿no? Los programas que se emplean en hidrogeología, dijiste, oye, Bueno, ¿no? ya ahí también me metí empecé a trabajar con Modflow, la versión Classic, y luego entramos con la Flex. Modflow era un programa para diseñar... modelizar acuíferos. Sí, vale. Todo lo que es el almacenamiento, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Claro. Tienes que hacer primero un modelo conceptual, que ahí utilizas mucho el QGIS, por ejemplo, el que usábamos, aunque lo puedes hacer con ArcGIS o con el sistema de información geográfica que quieras. Pero el sistema conceptual va de recabar datos, contrastar los datos y, vamos a decirlo, recabar toda la historia que te permita entender de manera conceptual el acuífero que quieres modelizar. Y luego vas a hacer el modelo numérico, que es donde ya tienes que introducir esos datos que previamente tomaste. Entonces, pues, datos de extracción, datos de pluviometría, temperatura, escorrentía. Hay un montón de datos que el Modflow permite ingestar, ¿no? Sí. Todo eso que haces manual o semi-manual, porque luego utilizas un programa como el Modflow, también lo puedes hacer con código. Sí. Entonces es ahí donde, vamos a decirlo, se cruzan los dos mundos, en donde yo ya venía. ¿Qué significa eso del código, ¿no? Porque habrá gente que todo esto le suene a chino, ¿no? Porque las tecnologías, como bien sabemos, a veces son abrumadoras, sobre todo si no tienes conocimientos, ¿no? Claro, porque el Modflow al final es para diseñar, ¿no? Digamos, modelos matemáticos sobre comportamiento de acuíferos, ¿no? Que es al final lo que buscan, ¿no? Así es como se entienden, ¿no? Ya tendremos un programa donde hablaremos de hidrogeología profundamente, pero ahora mismo, bueno, entender que son programas que se usan, pues, para entender cómo funcionan los acuíferos. Y claro, ahí pasamos entonces el Modflow, que es un programa para entender cómo funcionan los acuíferos, a lo de que se puede hacer ese mismo trabajo con código, ¿no? Exacto, al final, vamos a decirlo, el código es como la lengua madre. Es como si hoy en día vos vas a hablar con un geólogo en Estados Unidos, te comunicas en inglés. Tú vas a hablar con un geólogo en China, sin saber chino te puedes comunicar en inglés. Es como la lengua universal para comunicarse con los programas. Entonces, ahora tú puedes comunicarte vía una interfaz de usuario, como puede ser lo que uno se imagina cuando abre el Excel o cuando abre el Word. Tú ves botoncitos, ves todo. Eso es la capa que hay de comunicación para evitar escribir código. Pero cuando tú tocas un botón, se activa una función que le pide X labor a lo que sea una acción. Hay una acción que eso es el Word. Imagínate, pensando en Word, para decir que tú tecleaste hola, está mandando una serie de peticiones para que se registre que eso es hola. Pero lo dice, le manda bits, tal. Eso lo tienes que hacer con el código. Eso vamos a decirlo para que no sea muy esotérico. Es como si fuese el lenguaje con el que tenemos con las máquinas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le quitas la interfaz de usuario, si tú sabes escribir en eso, suele ser Python el lenguaje para hablar con los datos, para analizar datos. Python sería como el inglés de los datos. De los datos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues puedes hacer lo que se te ocurra. Puedes automatizar tantas cosas como quieras. Puedes escribir una sola vez las cosas y que se hagan en automático, ¿vale? Salvando muchas casuísticas, pero vamos a hablar de manera genérica. Entonces, bueno, yo venía de este lado geológico. De casa traía la parte de programación per se, y por parte de mi hermano, que es Agus Viñú, que él estudió física, hizo un máster en IA, pues me introdujo la IA. Y yo a la par empecé también, como también tenía esta mosca atrás de la oreja ya por el 2019, empecé un máster de ciencias de datos aplicado a la geología. O en realidad al geoprocesamiento. Es decir, yo lo aplicaba a geología porque es lo que venía, pero tal vez yo tenía compañeros que eran ingenieros agrónomos y querían estudiar mediante satélites
cómo, no sé, cómo fluctúan diferentes datos de sus plantaciones, por ejemplo. O también puedes hacer esto, pero estudios de acuíferos, ¿no? Con INSAR, usando LIDAR, diferentes. Al final, la gracia del geoprocesamiento es los datos que están georreferenciados, o sea, que tienen una variable X y una Y, una latitud y una longitud, y tú los puedes proyectar en un mapa y luego puedes entenderlos, es decir, todos los datos que tengan una variable que permita localizarlos son geodatos, vamos a decirlo así. Entonces ahí entran geología, hidrogeología, temas de agronomía, lo que se te ocurra que sea georreferenciable. O sea, son herramientas al final, ¿no? Que se usan en base a datos que se han obtenido en el terreno. Exacto. Incluso datos socioeconómicos, es decir, porque tú puedes, en sociología se utilizan también un montón de sistemas de información geográfica para hacer estudios de, por ejemplo, de poblaciones, poblaciones de todo tipo, no sé, por ejemplo, incluso también en fauna. Cómo migran unos pájaros, tal, si esos pájaros tienen una baliza y permiten traquearlos, o puedes hacer rutas de migración de pájaros, y eso lo puedes, pues yo qué sé, proyectar en un mapa, o lo puedes graficar. Entonces, eso luego te permite sacar conclusiones, entender cosas. Entonces, ahí ya estás aplicando esa ciencia de datos, que es el máster que mi hermano hizo por su lado de física, no analizaban datos georreferenciados, o sí, pero mi máster era puro en exclusiva de datos geográficos. Entonces, bueno, yo todo esos conocimientos que iba agarrando y adquiriendo los iba poniendo en una bolsita. Entonces llegó un punto en donde nos pilla la pandemia y pues yo terminé viviendo en Marbella los 4 meses que todo el mundo pasó. Como que le pusimos un parate a nuestra vida, ¿no? Sí, una pausa, sí. Y era trabajar por las mañanas a distancia, haciendo lo que yo hacía normalmente en Murcia en ese entonces, lo hacía en Marbella. Y por las tardes me quedaba, pues a partir de las 6 de la tarde que terminaba, pues tenía hasta que me acostase, pues tiempo libre para pues codearme con mi hermano y los que hoy en día luego son también mis socios, mediante videollamadas y aprender lo que ellos ya estaban viendo en el máster. Entonces empezamos ahí como a idear el poder hacer algo con eso que te estoy diciendo, es decir, ya que teníamos una base de código, teníamos un conocimiento de lo que es la IA en general, que ahora luego nos podemos meter un poquito más en detalle porque, claro, la IA con ChatGPT parece que son solo lo que es ChatGPT, parece la única IA que hay, pero hay muchas variantes de lo que es la IA per se. Pero bueno, lo que hicimos es mezclar los dos mundos y nos pusimos a analizar datos de manera semiautomática con inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, hasta acá ya estamos en el día 2025. Claro, porque ahí, después de cofundar, ¿no? Empresas y meterte en un montón de berenjenales, ahí tienes la oportunidad, ¿no? de volver un poquito al campo de la geología. Desde tu nueva posición, ¿no? De programación, ¿y cómo llega ahí, no? Pues cuando yo en 2020, de octubre de 2020 dejo Suez, como dice Albert, fundo otras empresas que no tienen nada que ver con geología, pero me dan el know-how de ir sabiendo cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar la toma de datos, para entender mejor datos que tal vez se están tomando y se están almacenando en base de datos sin que se saque valor, ¿no? Sí. Entonces, en el mundo del marketing, en el mundo de las ventas, pues eso también tiene una valía. Y yo, viéndolo ahí, decía, bueno, en la hidrogeología o en la geología en sí, esto también se puede. Esta misma inteligencia que estamos accionando acá se puede llevar a datos que no tengan nada que ver ni con el marketing ni con las ventas. Entonces es ahí donde justo coincide con que mi antiguo jefe, que es Alberto Barrera, pues termina saliendo de Veolia en ese entonces y nos ponemos a hablar y dijimos, bueno, vamos a mezclar lo que hacíamos en Suez en su momento de una manera más manual. Vamos a ir automatizándola, vamos a ir entendiendo cómo se puede ir encastrando la IA. También ya te digo, la IA no es... Pero dentro del mundo del agua. De la hidrogeología. Exacto, ¿no? Dentro del mundo de lo que es la hidro, para empresas de abastecimiento, comunidades de usuarios de aguas subterráneas, todo lo que sea extracción del recurso y explotación del recurso. Es decir, cómo la IA ahí puede aportar... mayor accionabilidad, es decir, que ahorres en optimización de costes, evitar o poder decir cuándo va a haber sobreexplotación, o sea, que tú tengas
que tenga siempre, por ejemplo, un centinela pendiente de lo que está pasando. Claro. Eso es como podría ser el resumen. Porque al final lo que hace en concreto la IA es recabar mucha información, ¿no? Para luego... entender la información que se recaba, más que recabarla. Vale. O sea, al final es... Tú cuando trabajas, ¿no? con esta IA que habéis desarrollado, tú aportas esa información, ¿no? Y cómo funciona, o sea, Pensemos que al final, hay, como decía, hay diferentes, lo que se llama generalmente IA o inteligencia artificial, no siempre es, en el mundo técnico no siempre es IA. O sea, tú tienes diferentes algoritmos, que al final un algoritmo es como si fuese una receta de cocina, también se le dicen modelos en la jerga habitual. Por ejemplo, si nos vamos a algo tan básico como una regresión lineal, eso es un modelo de Machine Learning que se llama, que es aprendizaje automático, es decir, las regresiones logísticas, hay un montón de cosas que entran dentro de lo que es lo que abarca el aprendizaje automático, que a día de hoy decirle IA tal vez es muy general, ¿no? Es decir, se engloba más en este concepto que se llama Machine Learning, cómo aprende la máquina. Claro. O sea, es básicamente que la máquina va aprendiendo en función de la información que va recabando. Exacto. ¿no? Luego entra el ChatGPT, ¿no? Bueno, el ChatGPT se sale un poco de esto. Vale. El ChatGPT es lo que llama un modelo de lenguaje, que se puede usar en IA, en hidrogeología, pero más para, por ejemplo, yo ¿para qué uso ChatGPT? Me voy al campo, tengo que tomar información del terreno, ¿no? Entonces me apoyo en ChatGPT para que me ayude. ChatGPT es como que entiende bases de datos de texto. Sí. Pero ChatGPT difícilmente tal vez lo puedas poner a hacer, o puedas ponerlo a entender una matriz de datos, pero llega a un punto que tal vez es matar mosca a cañonazos. Necesita mucha capacidad para hacer algo que tal vez, lo que digo, un árbol de decisiones o algo que sea algo tan básico como una regresión logística te puede ayudar. ¿Me entendés? Llegas a resultados más rápido y que no necesitas tanto contexto como le tengas que dar a ChatGPT. Entonces, al final es resumirte información, ¿no? Para que luego puedas... ¿Qué es lo que hace ChatGPT al final, no? Sí. Buscarte información que te la resume, pero claro, a nivel solo de texto. O sea, es copiar, básicamente, hacer un resumen de cosas que ha leído, ¿no? Como si llega alguien y te dice, bueno, dame un resumen, ¿no? De la geología del sitio y tal. Claro. Y vengo yo y te empiezo a contar la historia geológica. Internamente, ChatGPT, vamos a ver, la gran palabra dentro de la IA es predecir. ChatGPT predice cosas, pero predice la siguiente palabra que es más probable que aparezca. Por eso tiene precisión. ChatGPT puede errar, que es lo que llama alucinaciones, pero ChatGPT es como que le digas, ¿quién es Napoleón Bonaparte? Entonces, de toda la información que tiene en su memoria, pues ChatGPT pues, va a ir prediciendo los siguientes tokens o palabras, ¿no? Para completar la frase y que tenga coherencia para responder quién es Napoleón. Entonces siempre hay una predicción. Entonces parece que va a ir resumiendo diferentes acciones, pero en realidad está siempre prediciendo palabras. Quitemos a ChatGPT de en medio porque en realidad es como más generalista. Yéndonos a, por ejemplo, un modelo de Machine Learning al uso, o de aprendizaje automático al uso, que es lo que usamos en Groundwater AI, que es la empresa que ayuda a fundar. Nosotros al final ahí la IA, o como la tenemos ahí, es como si fuese un niño pequeñito. Tú le tienes que dar una base de entendimiento. Entonces, para eso necesitas una gran base de datos, valga la redundancia. Entonces, para que la IA tenga contexto, sepa qué es lo que tal vez tiene que predecir. ¿No? Por ejemplo, imaginemos que a mí me interesa predecir cómo va a fluctuar el nivel freático en X meses vista. Entonces, yo le tengo que dar primero una base de conocimiento. Mira, los últimos 20 años el nivel freático se movió así. Entonces, a partir de ahí, con esa base de datos, la IA ya luego le dices, mira, entendiendo cómo estuvo fluctuando aquí, ¿cómo va a estar en los siguientes 2 meses? Y te va a decir un valor con cierto margen de error. Al final esto es estadística, si uno lo piensa. O sea, es analizar al final los datos, ¿no? De pasados para predecir los futuros, ¿no? Es básicamente lo que hace la geología, pero en este caso, ¿no? Entendiendo el pasado para poder predecir cómo estaba, qué está pasando o qué pasó. También para completar datos también se utiliza mucho. Series históricas, por ejemplo, que pasa mucho. Tú tienes una estación pluviométrica que registra lluvia y tal vez en un tiempo, porque estuvo rota, no registró datos. Entonces
puedes recuperar datos Claro. con O sea, zonas similares. ese trabajo, porque claro, para quien no lo sepa, pues yo también he estado trabajando un tiempo en hidrogeología, y una de las cosas más complicadas que hay es cuando intentas recabar toda esa información de cuánto ha llovido. Por ejemplo, cuando yo ayudé a hacer el modelo matemático de la Vega de Granada aquí, y recuerdo que había una serie de años que es que no había información absoluta. Desde el año 60 hasta aquí, pues imagínate, son 50 años Sí, sí. de información que obviamente en esos 50 años no siempre la gente ha tomado los datos bien, o se ha ido, se ha estropeado la máquina, o se ha estropeado, o se han perdido datos porque manualmente antes, como se hacían las cosas más Exacto. manuales, pues no llega. Entonces, claro, todo ese trabajo luego, ese quebradero de cabeza también un poco, ¿no? Que es completar los datos con un sentido común, porque no es tampoco que te lo inventes, sino sencillamente seguir a nivel, pues, su estadística, ¿no? Matemática, Ujú. coger y completar esos datos para poder diseñar luego un modelo que sea realista, Exacto. ¿no? Todo eso lo hace. Diferentes Mm, modelos de ujú, inteligencia artificial o machine learning, a mí, ujú, al final, como ya te digo, la mayoría que se usan sí, para evitar matar mosca a cañonazos, tú puedes entrenar una red neuronal, ujú, pero o puedes usar ChatGPT con el contexto suficiente, tal, pero matar mosca a cañonazos. Entonces, muchas veces se terminan utilizando pequeños ujú, modelitos expertos ujú, en imputación de valores, por ejemplo, que se llama esto missing values, es decir, cuando hay una serie en donde se pierden datos, pues también ujú. los puedes rellenar Completar, con, claro. con otro Mm, modelo de inteligencia artificial y tener ujú, un enriquecimiento sí, de datos para luego claro. eso utilizar para Ujú, entrenar o para hacer ujú, un modelo, una modelización sí, o un modelo numérico, ¿no? claro. Es que, a ver, también hay que aclarar que, bueno, en hidrogeología se usan mucho las matemáticas, al fin y al cabo. Sí, O sea, cuando tú estás trabajando en hidro, por ejemplo, que necesitas tantos datos, los resultados salen porque te basas en las matemáticas, no salen de la nada, no exacto. aparecen de. Y eso es una cosa que a veces es complicado de entender porque, sobre todo cuando trabajamos con acuíferos que están debajo de la tierra, que no se puede llegar a Claro. ellos. Entonces, al final, pues hacemos un cálculo de agua que entra, agua que sale, de lo que ha llovido y tal, muchos factores geológicos y climatológicos para poder llegar a esa información. Claro, una herramienta que te ayuda digamos, a completar esos datos con un sentido matemático, Y lógico y geológico. geológico. Porque muchas veces lo matemático no correla con lo Sí, geológico. Entonces es ahí claro, también donde nosotros en efectivamente. Groundwater tenemos Mm, un lema que es inteligencia artificial más mm, IH, que es IA más IH. IH es inteligencia hidrogeológica. Es sí, decir, tú no puedes ujú, dejar a la IA que juega ujú, al tuntún. O sea, porque claro, la IA al final, ujú, matemáticamente tal vez diga, esto tiene sentido correlacionarlo con esto, pero tal vez está mezclando peras con manzanas. claro, Y tú realmente, ujú, siendo conocedor ujú, con ese background de geología, sí, pues vas a ir y decir, no, esto no tiene sentido. ¿Vale? ujú, Entonces es ahí donde claro. muchos de que digan, bueno, la IA viene a quitarnos el trabajo. Llegado Claro, el caso, claro, eso te iba a preguntar, ¿no? Digo, llegado el deben caso. los geólogos preocuparse A de ver, que tu IA los deje sin trabajo, pero. esto es más de lo mismo. Si tú Sí. eres un geólogo Mm, que te dedicas a meter datos en una planilla Excel, ujú, pues amigo, la IA te va a reemplazar. claro, Ahora, si eres un geólogo sí. que aplica conocimiento de causa Ujú, para, no sé, evitar que se te venga abajo un edificio porque tienes que ujú, poner unas buenas zapatas, pues la IA claro, no te va a reemplazar, la IA te va a facilitar el trabajo, llegado claro. el Es caso. que ahí es donde estamos, ¿no? Que al final también, sobre todo en geología, en muchos campos, pero en geología pasa que requiere de una creatividad también, o una capacidad de resolución de problemas que realmente es muy complicado que ahora mismo, a día de hoy, ¿no? Una inteligencia artificial pueda resolverla sola. Al final no deja de ser una herramienta, ¿no? Ujú. Muy útil, porque yo ojalá lo hubiera tenido cuando trabajaba en hidrogeología, porque me hubiera ahorrado, pero muchísimo, aparte de tiempo y energía, muchos quebraderos de cabeza, porque al final, luego tú, claro, siempre está la capacidad o la necesidad de que haya un geólogo ahí que contraste esos datos, que vea si Ujú. esos datos son realistas o realmente
se esté colando por algún otro lado, ¿no? Exacto. Al final, acá hay que entender que la palabra es contexto. Si el Ujú, IA tiene el contexto suficiente para enmarcar una situación o poder predecir algo, ujú, puede hacerlo, ujú, ¿vale? Luego, al final por ejemplo, si la IA puede conducir un taxi con el contexto suficiente, por ejemplo, apoyándose de datos LIDAR para saber que, uy, ahí hay un bordillo, lo esquivo. ujú, Está cruzando un peatón. Es decir, tú necesitas darle la mayor cantidad de datos posible ujú, para que luego el modelo que hay detrás, que se llama aprendizaje por refuerzo, hay ujú, diferentes tipos de machine learning. El aprendizaje por refuerzo es el que puede tener una rumba, que da vueltas por tu casa, se choca contra la pared y dicen, ujú, aquí hay una pared, y hace un mapa mental de lo que luego sí, ahí está recabando datos. Ese es ujú, el contexto. Un ujú, coche que se maneja solo, un Tesla, necesita datos LIDAR, por ejemplo, está lleno de sensores. ujú, Entonces va tomando siempre señales en tiempo real, necesitas capacidad de ujú, cómputo sí, para procesar toda esa data, pero al final la IA con el contexto suficiente es como un cerebrito. ujú, ¿Qué pasa con un niño cuando nace? Pues tiene una capacidad brutal de hacer cosas a futuro, pero si no le enseñas, claro, jamás va a tener el contexto. claro, Es realmente ahí donde sí, uno puede decir, podemos hacer cualquier cosa, pero ujú, muchas veces tal vez se vuelve a matar mosca a cañonazos. Y ujú, necesitas algo más, ujú. mucho más rudimentario. Y entonces, en la geología, aparte de, bueno, estamos viendo un poco, sobre todo esto enfocado en la hidro, que es donde el campo ahora mismo donde tú estás trabajando, pero ¿se podría extrapolar a otro tipo a otro campo dentro de la geología? Sí, claro. ¿A Por qué ejemplo, tipo? para todo lo que es Ujú, la geología del petróleo, todo lo que sean, ujú, al final aquí estamos hablando de un recurso como es el hídrico, que no ujú, deja de ser un fluido, es decir, todo lo que hacemos y se extrae con una ujú, motobomba, es decir, todo lo que se haga para eso se puede hacer para gas natural, se puede hacer para petróleo, para energía, ¿vale? Porque ujú, muchas veces tal vez estamos viendo nuestra variable a optimizar es el contador de lo voltio, ¿me entendés? sí, Que lleva consumido, ¿cuánto kilovatio me voy a ahorrar? ¿No? sí, Entonces, ese es claro. la variable. Entonces, al final el kilovatio puede estar en Ujú, una planta hidroeléctrica sí, o lo quiero ahorrar en mi flota ujú, de motos eléctricas, ¿me entendés? ujú, Entonces, por eso mismo cuando yo trabajaba con datos de marketing, ¿no? ¿Cómo podemos optimizar un embudo de ventas? ¿No? ujú, Pues tengo datos sí, que me dan un contexto y que la IA entiende y predice una variable, la que sea. Te va a contestar el WhatsApp de ujú, intentar venderle lo que sea. sí, Esa era la variable objetivo. Pues si cambio esa variable objetivo para decir en cuántos metros va a tener el nivel freático de aquí a X meses, me va a ujú, descender bruscamente. sí, Lo único que cambia ujú, es que la IA va a entender otro contexto. Entonces claro. tú puedes llevar Ujú, eso y extrapolarlo a donde quieras. ujú, Predecir inundaciones, entender si predicción de heladas, ujú, incendios forestales. O sea, puedes aplicar IA en donde se te ocurra. Al final es como un Excel. sí, El Excel es una ujú, herramienta. El QGIS es una herramienta. ujú, La IA es una herramienta más. ujú, claro. Y tú, ¿cómo ves el futuro de la geología? Dentro del futuro de la geología, ¿crees que estas tecnologías, nuevas tecnologías, son necesarias? ¿O ¿Van a llegar? ¿O cómo van a evolucionar, ¿no? A ¿Cómo ver, crees? primero a mí me encanta decirlo que no se puede aplicar IA si no hay el Ujú, entorno adecuado para aplicar IA. Muchas ujú, veces cuando nosotros entramos, por ejemplo, a trabajar con una comunidad de usuarios, con una comunidad de regantes, que no tienen sensórica, al final la sensórica es lo que capta los datos, pues no se ujú, puede aplicar IA. ¿Por qué? Porque estamos hablando siempre del contexto. ujú, Yo le tengo que dar mediante ingesta de datos, mediante una base de datos de conocimiento, la IA va a ser ujú, capaz de decir, esto funciona así, esto funciona así. ujú, Si eso no lo capto con datos, no, claro. no tengo un sensor en el pozo que me diga Ujú, cuánto es el caudal constante, cuánto lo va sacando, cuánto está el nivel, ¿me entendés? Entonces, si esa capacidad, esa madurez no está presente, la IA no la puedes aplicar. Entonces, esto pasa lo mismo. Hay muchas partes el contexto geológico, el contexto, perdón, geográfico, el contexto cultural también va en paralelo con la aplicación de tecnología. ujú, Entonces, tú tal vez te metes en un lugar en donde un lápiz y un papel te van a resolver mucho más labores que te lleves un GPS que tal vez no te pille la señal. O que ujú, te lleves un portátil y no tengas un enchufe donde poner. Entonces, al final, si no tienes todo ese contexto o esa madurez ujú, para aplicar la IA, pues claro. la IA no se aplica y ya está. Y Ujú, se utiliza lo que siempre se utilizó. ujú, Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que va a llegar el caso que
es súper indispensable que sepamos que existe. Pero luego también sepas lo que es el trasfondo, tengas esa inteligencia hidrogeológica o esa inteligencia geológica, que luego puedas apalancarte en herramientas como la IA, en herramientas como el Excel, en herramientas como un GIS, pero que luego sepas realmente lo que está pasando por detrás, que no sea un enchufo y me voy a tomar un café, vuelvo y está eso hecho, ¿no? Entonces, la tecnología va a llegar, va a facilitar, pero depende de la persona y del profesional saber cuándo y dónde aplicarla. Entonces, cada vez va a ser más corriente, ¿no? ¿Crees que la geología necesita? Sí, necesita. Una actualización, necesita la actualización, pero sí estoy claro que, por ejemplo, donde yo sí la actualizaría, en las prácticas. En las prácticas sí, tal vez haría una dualidad, porque sí creo que la persona con experiencia que enseña una asignatura, por ejemplo, te puede dar ese grado de... Yo me acuerdo que nos hacían hacer las cuentas con cajita, ¿no? Pues ese tipo de cosas son necesarias, por más que las veamos como un poco, bueno, sí, no sé. Porque al final, teóricamente, tú tienes que ser capaz de... Llegándonos al ejemplo de la división con casitas, tú estás ahí en el medio del campo perdido, si no tienes un dron o no, se te quedó sin batería el dron y te toca sacar una escala, pues hermano, tienes que saber dividir, ¿me entendés? Para ubicarte, pues tienes que tener la brújula. Entonces, es ahí donde tal vez teóricamente tengas que tener un background suficiente, pero que en las prácticas sepas que, por ejemplo, pues no hace falta que te patees un monte para saber fehacientemente lo que hay. Pues con una foto satelital con buena resolución y un buen conocimiento informático, pues puedes caracterizar un terreno sin tener que ir al terreno. Eso se puede hacer a día de hoy. Claro. Mezclando datos de LIDAR, por ejemplo, con un QGIS y un sistema y unos modelitos que hay ya dentro del QGIS. Sí. ¿No? Claro, a ver, yo sí es verdad que he notado que el trabajo de campo, es vital al final, siendo geólogo hay que salir al campo por narices, pero es cierto que hay nuevas tecnologías que facilitan. Sobre todo porque a nivel geográfico muchas veces es complicado, ¿no? Cuando tienes que llegar y subir un monte, pero hay una zona muy escarpada o te encuentras con mucha vegetación y hay zonas que no puedes acceder, desde luego te ayuda, o incluso un trabajo previo, ¿no? El trabajo de gabinete que se hace previamente a comenzar cualquier estudio siempre requiere, ¿no? de esa información que podemos tener antes, ¿no? Y para poder decir, bueno, ya voy al campo, pero voy a tiro hecho a este sitio. O voy a estas zonas donde no tengo claro lo que hay y tal. Creo que coincido contigo que al final la geología necesita también una actualización, ¿no? Una evolución con las nuevas tecnologías. Y claro, dependiendo más de... Hay muchos campos que sí tienen ese... Dentro de la geología, ¿no? Hay campos que van más veloces en ese aspecto que otros. Yo creo que en sismicidad, por ejemplo, en temas de terremotos y tal, que si no tiene eso, ¿qué coño? Hay tecnologías que facilitan mucho más, pero en hidrogeología y tal, sí he visto un poco de carencia de ese tipo de... a nivel personal, ¿no? De mi trabajo, cuando trabajaba ahí, sí lo he notado. Entonces, creo que la verdad que es muy enriquecedor que tengáis este tipo de iniciativas, que desarrolléis este tipo de tecnología, porque facilita el trabajo, lo cual viene bien, ¿no? Al final, porque luego cuanto más fácil tienes gestionar toda esta información, ¿no? Más puedes centrarte en cosas más importantes todavía. Para que nos hagamos una idea con lo que nos encontramos en lo que es el sector en donde estamos nosotros, que es el regante, la comunidad de usuarios, en muchas van más todavía por la parte de digitalización todavía, pese a saber que hay todavía la posibilidad de incluso aplicar IA, o sea, no es que te encuentras que el típico señor que solo cultiva, no, son gente que súper normal, o sea, pero incluso todavía faltan recursos tal vez para siquiera digitalizar, porque volvemos al caso de decir, si yo no tengo el tomador de datos, ¿qué coño voy a aplicar IA? No, perdón por la palabra. Después me pixelan la... Digo, entonces, ahí pues me tiro piedras a mi propio tejado, pero mucho otra vez de nuestro trabajo pasa primero por evangelizar y luego por ejemplo, ponernos a hacer lo que llaman UTES, Unión Temporal de Empresas, con empresas que primero digitalizan, o sea, ponen la sensórica, hacen la canalización de datos que se llaman, es decir, tomar el dato in situ hasta que lo pongas en mi ordenador. Y cuando está en mi ordenador, yo ahí le explico la IA. O le pongo el modelo que sea para entender lo que yo quiera entender, ¿no? Entonces, eso pasa a día de hoy. Y eso hay que ser muy consciente de, por ejemplo, como vendedor de inteligencia artificial,
pues tú tienes que entender el contexto también en el que vas a vender todo ese tipo de cosas. Y el contexto a día de hoy, pues hay lo que decía, geográficamente. Si me voy a hablar con Acciona, no sé, en Madrid, que opera algunas plantas potabilizadoras y demás, pues esos tienen la última tecnología. O me voy a hablar con Repsol, ¿me entendés? Pero si me voy a hablar con Paquito, que tiene muchas hectáreas, tal vez en, no sé, en el campo de Cartagena, pero tal vez Paquito, mira, a mí no me salió la ayuda que me habían prometido y no pude comprar los sensores. Claro. Paquito sabe que necesita la sensórica, pero entonces tú llegas... O sea, requiere al final un trabajo, ¿no? de las administraciones públicas También. de dar la opción, ¿no? De obtener todos esos datos, porque al final son datos útiles, y más en un país como España, ¿no? Sobre todo en el sur de España, centro-sur de España, costa de Levante y tal, que hay tanta necesidad de agua, ¿no? Que es un recurso tan valioso. Sí requiere, ¿no? Entonces esa necesidad, ¿no? De que las administraciones, ¿no? Las comunidades de regantes y tal, apuesten por las tecnologías al final. Y se dan ayudas. Pasa que muchas veces te encuentras con el factor humano que no se enteró que cerró el plazo tal para echarlo. Pero lo que quiero decir es que no cambia. No es que ahora apareció ChatGPT y el geólogo que salga va a ser incapaz de tomar un trabajo, ¿no? Lo que quiero decir es que es mucho más, o haces mucho más por ti, sabiendo que existe el cambio y envalentonándote a coger el toro por las astas, no decir, vaya, venga, ¿qué tengo que hacer? Tal vez no tenga yo que saber escribir el código de pe a pa, pero tengo que ser consciente de que la IA está ahí y me puede ayudar. Como antes pues aprendíamos Excel. Sí. Aunque hicieras un calendario en Excel, tal vez no estás usando la herramienta de manera óptima, pero el Excel está ahí para que lo uses, o el QGIS, ¿no? Entonces, no cerrarse a este nuevo tipo de tecnología, porque luego cuando llegas a la práctica, eso es lo que quería decir con el tema de las administraciones o la madurez del dato. Incluso después tal vez no puedas ni aplicarlo. Claro. Porque no hay sensor, no hay dinero, o no quieren aplicarlo, ¿me entiendes? Claro, entonces, pero al final son herramientas que están ahí para nosotros. Y nosotros como profesionales tenemos que ser conscientes de ello. Muy bien, Nico. Pues bueno, pues para terminar, ya venimos ya comentando esta última novedad, ¿no? del podcast, ¿no? De estas últimas preguntas, ¿no? Que le hacemos a los invitados, pues con vista a divulgar un poquito más, ¿no? Sobre todo en redes sociales. No sé si te las voy a hacer, ¿vale? Dale. Bueno, ¿qué mineral, ¿no? sería tu mineral favorito o el que más te atrae? Pues, tal, para que podamos hablar luego de él. Pues mira, yo en mineralogía se me daba bien, pero no era algo que me llamara astronómicamente la atención. Igual, yo una vez cuando estaba en geología, pues me planteé hacer gemología por el tema de, pues me gustaba el trading y demás, y pues dentro de la gemología pues se podían hacer cosas así, además de tallar cosas. Pero bueno, yendo a la pregunta, nosotros teníamos un museo en la Facultad de Ciencias y había un mineral que se llamaba el ópalo de fuego. El ópalo de fuego. Que era de lo que más me llamaba la atención, porque tenía esos colores vivos. Y también te digo el ópalo de fuego, porque tampoco es que me acuerde exhaustivamente de nombres de minerales. No, al final, sí, yo también, por ejemplo, la mineralogía la controlo poco, la verdad, para lo que lo hemos tratado, la he tratado yo personalmente, que me ha costado mucho, pero mira, al final siempre hay minerales que se te quedan ahí grabados. Más que nada por el color, más que nada por el fuego, ¿no? Claro. Candente. Muy bien. La siguiente pregunta sería pues, un animal prehistórico que te haya gustado siempre, ¿no? Hemos hablado antes, ¿no? De cómo te atrajo la geología también, ¿no? Pues, por los dinosaurios y por todo tal. Yo de pequeño mi padre había comprado unos CDs que no sé si incluso también lo teníamos en VHS. Bueno, no llovió del VHS. Pero se llamaban Walking with Beasts, que en español sería Caminando con Bestias. Y tenía dos ediciones. El de dinosaurios y el de bestias prehistóricas. Entonces el de bestias prehistóricas, el que más me gustaba era el Smilodon, que es el tigre de dientes de sable. Sí. Y ese era el que me fascinaba. Tenía los muñequitos, después terminaban, te venían semanalmente, y cuando terminaban siempre era, me tenía que comprar uno de un Smilodon. Y luego en dinosaurios, siempre mi favorito
fue uno que se llama anquilosaurio. El anquilosaurio. El que tiene una bola. la masa. Sí. La masa en la parte de atrás, ¿no? Que sí. Uno dice, bueno. Un acorazado, vaya. Exacto, sí, cuatro patas, un armadillo, ¿no? Sí. Un cuatro patas que come vegetales, no sé, me llamaba la atención eso explícitamente. Y a uno siempre le llama la atención el T-Rex o el espinosaurio, ¿no? Pero a mí me llamaba la atención el anquilosaurio. Y ya para terminar, ¿no? Sabemos que el tiempo geológico pues, es bastante largo y ocurren pues, muchísimas cosas. ¿Qué etapa del tiempo geológico te ha resultado más interesante? A ver, la típica que conoces sin saber que se llama Mesozoico, de la que están los dinosaurios. Sí. Pero en realidad, luego de haberla estudiado, la que más me llama la atención por lo variado y por lo que vivió más tiempo es el Paleozoico. O sea, el Paleozoico es como cuando lo estudiaba, por ejemplo, el Cámbrico, haciendo un inciso en el Paleozoico, era lo que más siempre me resultaba súper curioso, ¿no? Como realmente hubo una explosión de vida de buenas a primeras. Y de todos los films que podían aparecer, pues tenía de todo, ¿no? Era como... Hoy en día nos llegaron los 2 o 3 que superaron, pero era como tenías 15.000 millones de tipos de primos de araña, ¿no? Estaban todos los crustáceos que podían aparecer, como que aparecieron representados, después se murieron todos y quedó el cangrejito y 2 más. Sí. ¿No? Y eso entonces me parecía siempre súper curioso el Paleozoico y más que nada el Cámbrico. Vale. Muy bien. Pues nada, Nico, muchísimas gracias por venir. Gracias, de verdad, me ha alegrado mucho. Gracias por abrirme las puertas de tu casa también. Estaría más, hombre. Perdona por los problemas técnicos, que bueno, estamos empezando, siempre al principio nos cuesta un poco más arrancar. Pero bueno, estamos arrancando y trayendo pues, temas muy interesantes. Yo siempre encantado de poder acá venir como tertulianos y claro, hombre, así parida, yo siempre estoy montado. Yo cuento con que vuelva y tratemos más temas. Incluso mesas redondas si quieres, ahí detractores de tecnología versus tecnólogos. Sí, vaya, ahí hay tema, hay tema. Bueno, pues muchísimas gracias, Nico, gracias a todos por escucharnos, a todos y a todas. Nos vemos en el próximo capítulo, ¿vale? Que todo vaya bien. Un beso muy grande. Chao. Ahí está, míralo, es el último Kratos. El último Kratos. El último Kratos. El último Kratos. Es el último.